Para poder medir la calidad del aire, primero que todo se llevará a cabo un estudio sobre el mismo. ¿Pero para qué sirve este estudio? Con un estudio de la calidad del aire se puede conocer la composición y concentración de múltiples gases y partículas que se encuentran dispersos en la atmósfera. Estos elementos deben hallarse en una proporción determinada con el fin de salvaguardar la vida y salud de los trabajadores en su entorno de trabajo. Para esto miraremos la resolución 0941 de 2020, donde se establecen los requisitos mínimos para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores cuando laboran en espacios confinados. Primero que todo, tenemos que tener plena claridad sobre el aire respirable y las características del mismo. Se considera aire de calidad respirable el que cuente con las siguientes características: contenido de oxígeno en concentración volumen a volumen entre 19.5 y el 23.5%, contenido de hidrocarburo condensado de 5 milímetros por metro cúbico de aire o menos, contenido de monóxido de carbono CO de 10 partes por millón o menos y contenido de dióxido de carbono de 1000 partes por millón o menos, y ausencia de olor perceptible. Teniendo en cuenta esto, podemos determinar características de una atmósfera peligrosa. ¿Qué es una atmósfera peligrosa? Es aquella que puede exponer a una persona a riesgo de muerte, incapacidad, deterioro de la capacidad de autorrescate, lesión o enfermedad grave por alguna de las siguientes causas. Existen 4 tipos distintos de atmósferas peligrosas: atmósfera tóxica, atmósfera explosiva, atmósfera deficiente o enriquecida de oxígeno y atmósfera inerte. Una atmósfera tóxica es aquella cuya concentración de cualquier sustancia química peligrosa por arriba de los límites permisibles establecidos por la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales o sus siglas ACGIH. Después, las atmósferas explosivas son la mezcla con el aire de sustancias inflamables en forma de gases, vapores, nieblas o polvos que en condiciones atmosféricas pueden generar una ignición debido a una chispa. Atmósfera deficiente o enriquecida de oxígeno es aquella con una concentración de oxígeno en el aire por debajo del 19.5% o por arriba del 23.5% en volumen. Y finalmente existen las atmósferas inertes, que es aquella atmósfera no respirable e inmediatamente peligrosa para la vida y la salud, compuesta por gas o mezcla de gases que no reaccionan químicamente bajo ninguna condición de temperatura y presión. Generalmente son atmósferas con presencia de nitrógeno o con dióxido de carbono. Para determinar la concentración de un contaminante se han montado diversos métodos, definidos como métodos de referencia, los cuales describen con claridad y exactitud las condiciones y los procedimientos necesarios para medir los valores de una o más propiedades. Los analizadores automáticos aprovechan las propiedades físicas y o químicas de un contaminante gaseoso para determinar su concentración. Los métodos actualmente utilizados por los analizadores automáticos de gases de contaminantes están en el criterio de la siguiente tabla, donde el contaminante de ozono se mide por un método de fotometría ultravioleta, el monóxido de carbono se mide por una fotometría infrarroja de filtro de corrección de gas, el dióxido de nitrógeno se mide por una quimioluminiscencia en fase gaseosa. El dióxido de azufre se mide por una fluorescencia pulsante. Analizador de ozono. En esta imagen podemos ver un analizador de tipo comercial. En esta se puede mostrar un esquema de la principal operación de un analizador de ozono, donde se conoce como un método de fotometría y consiste en medir la cantidad de luz ultravioleta a una longitud de onda de 254 nanómetros, absorbida por el ozono presente en una muestra. La principal operación se basa en la ley de Birland. Cuando la muestra pasa por el interior de las celdas, la molécula de ozono absorbe la cantidad de luz, la cual se comporta con la cantidad de luz medida en la celda de referencia. Para calcularla, la concentración obtenida se corrige a condiciones de temperatura y principios del interior de la celda de absorción, los cuales son medidos de manera independiente y las cuales, a través de una fórmula matemática, nos puede mostrar la determinación y la cantidad de concentración de oxígeno en partes por millón que se encuentra en el ambiente. Los analizadores de monóxido de carbono.
Se sirven del principio de operación que se basa en la capacidad que tiene este gas para absorber energía en determinadas longitudes de onda. En los equipos de medición que utilizan este principio se mide la absorción de luz infrarroja llevada a cabo por las moléculas de monóxido de carbono en intervalos de relevancia pequeña de longitudes de onda centradas sobre la región de máxima absorción del contaminante. Los analizadores de monóxido de carbono se aplican una variedad denominada filtro de correlación de gas, cuyo funcionamiento se muestra en la siguiente figura. Un analizador de óxidos de nitrógeno utiliza la quimioluminiscencia. Es una técnica analítica basada en la medición de la cantidad de luz generada por una reacción química, donde los óxidos de nitrógeno utilizan este principio a partir de la reacción que tiene lugar entre el óxido nítrico contenido en la muestra de aire y el ozono que genera. En exceso, un dispositivo que es parte de los componentes del instrumento, la luz emitida se encuentra en el intervalo del infrarrojo entre 500 y 3000 nanómetros de acuerdo a la siguiente reacción, donde el óxido de nitrógeno en una muestra de aire reacciona con el ozono para formar dióxido de nitrógeno en estado de excitación. Los analizadores de dióxido de azufre emplean el principio de fluorescencia pulsante, que se basa en el hecho de que las moléculas de dióxido de azufre absorben radiación ultravioleta a una longitud de onda en el intervalo de 210 a 410 nanómetros, entrando en un estado instantáneo de excitación para posteriormente decaer a un estado de energía inferior, emitiendo un pulso de luz fluorescente de una longitud de onda mayor en un intervalo de 240 a 410 nanómetros. En esta reacción podemos ver cómo la intensidad de luz fluorescente emitida en proporción a la concentración de dióxido de azufre emite cierto tipo de excitación, y entrando con una lámpara de luz ultravioleta nos puede generar a través de un filtro una fotomultiplicadora en el cual por medio de un sensor de electrónica nos podemos arrojar cuánto dióxido de azufre se encuentra en la atmósfera. Otro tipo de esquema de seguridad son los arneses. Estos arneses de trabajo en espacios confinados se rigen bajo la norma ANSI Z359 del 2014. Los arneses de seguridad para espacios confinados tienen un anillo en D en la parte superior de la espalda y dos anillos en D en las correas de los hombros. Se utilizan para bajar o elevar a los trabajadores dentro o fuera de un espacio confinado. Como una boca de acceso, los anillos en D de los hombros se conectan a un espaciador de cordón que distribuye las fuerzas uniformemente en el cuerpo del usuario mientras se sube o se baja en el arnés. El espaciador se conecta a una línea de vida autorretráctil con capacidad de rescate integrada a un sistema de poleas anclado a un trípode o sistema de pescante. Los anillos en D de los hombros también brindan puntos de acceso de conexión adicionales que pueden ser más accesibles que en el anillo en D en la espalda.